Welcome everybody. Bienvenidos a todos. First, En primer lugar, to me extend gustaría my gratitude to the agradecer a entire todo el team and equipo de for Netco. making this Gracias por hacer que webinar este possible, webinario sea as well as all posible, the previous events como también ha organized by sucedido Netco. en el Special resto de thanks webinarios, goes to especialmente first Maite a Arrondo, Maika who is Rondo, the former Netco la ex coordinator and coordinadora the de legal driving Netco y force el behind motor this principal initiative. tras esta iniciativa. Second, En to Gosia, segundo lugar, a our Gosia, project manager nuestra based project in the manager, que European nos Union. pone en Third, contacto to con la Unión Sergio, Europea. Gracias a our Sergio, communication and social nuestro media responsable manager. de comunicación Fourth, to social y Pierre, medios, a collaborator también Paul from Pierre, Urban Monk, colaborador helping de us Urban Monk, que nos ha draw the final ayudado report and the final precisamente a definition crear este framework marco for conceptual collaborative para housing. la And vivienda finally, to Michael, colaborativa, y también collaborator Michael, from un IB colaborador de 22, helping IB22, us to organize que ha all sessions organizado todas previous las to now. So sesiones allow me anteriores to también. present Me voy a myself. My presentar. name is Personalmente Eduardo soy González de Eduardo Molina, González de Molina. a policy Soy un consultant consultor en for the políticas Barcelona para el City Ayuntamiento de Council, Barcelona, Housing Department, responsable de vivienda y and the también coordinator coordinador of the campaign actual de of NETCO, the la European Red Network Europea of de Cities Ciudades for Collaborative para Vivienda Housing. Colaborativa. So let Así me que, go into sin más, me gustaría to the entrar en program el that we're going programa to que see vamos a today. tener hoy. So En primer first, lugar, I'm in me the voy a first semester right presentar now. y Trying voy to a explain explicar a little bit en about resumidas cuentas what qué is es Netco and NETCO y what does también todo lo Netco que se ha llevado a for, cabo. and then Y a we're going to have continuación vamos a a little tener una presentation breve by Pierre presentación por parte de talking about Pierre Arnaud, que nos hablará the conceptual frame precisamente del marco conceptual of de la collaborative vivienda housing. colaborativa. We are going A to move on continuación to the round vamos table. a avanzar, ahí We will pasaremos a have la mesa redonda. presentations, Habrá una first serie by de presentaciones Artur realizadas Fornés por of Artur Barcelona, Fornés de Barcelona, quien nos and hablará then del caso Christine from barcelonés, Oslo, después and Christine then de Oslo y Rebecca Rebeca, from que nos Brussels. hablará de And there will Bruselas. be Y después discussion tendremos un debate between entre all of todos us. nosotros. Then A we go into continuación, policy respecto a recommendations. las So recomendaciones basically políticas, all the básicamente, network pues that is going to all this toda la red presentation y and the también result of this report is now está, available y los resultados de esta red and that están report is going to be presented disponibles by y Michael. los presentarán And Michael finally, y Pierre. Y Maite Arrondo después will Maite give Arrondo the pasará a las conclusions and what conclusiones next y nos hablará de in los our pasos housing. siguientes para saber cómo avanzar en nuestra red. Así So que si moving on, avanzamos, NETCO is me gustaría decirles an que NETCO initiative es una supported iniciativa con by el the apoyo de European la Commission. Comisión Europea. It emerged Fusiona, from a proposal gracias a una by the City of propuesta lanzada Barcelona por el to Ayuntamiento promote de peer learning Barcelona and para poder exchange among fomentar el aprendizaje entre municipal iguales, urban servants, también para politicians, todos los and civil society profesionales, organizations. administradores públicos y The focus organizaciones de la on sociedad promoting civil, collaborative para housing. poder So promover the la main vivienda task, the colaborativa. El main goal, objetivo the mission principal, la for this misión network principal para esta red es facilitate la de sharing facilitar of el knowledge compartir and expertise conocimiento, on how to también promote la collaborative pericia housing y para between precisamente the local compartir and regional communities. todas las And additionally, network informaciones acumuladas y works estrategias en los distintos raise municipios de la red. awareness También and foster aumentar collaboration la with civil society, conciencia research y institutions crear to una enhance conciencia mayor entre la understanding sociedad and civil y implementation of las housing administraciones policy. públicas So para here aumentar you see pues el right now conocimiento respecto a los how problemas many de la European vivienda. cities Aquí are tienen currently todas las involved ciudades in implicadas this en network. esta We are red. going Voy to a say mencionarlas a todas. 16: Tenemos 16: Amsterdam, Ámsterdam, Berlín, Turín, Barcelona, Barcelona, Hamburgo, Bolonia, Kassel, Bruselas, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Dresden, Tampere, Dumfries, Eindhoven, Eindhoven, Berlín, Eindhoven, Berlín, Ljubljana, Ljubljana, Lyon, Lyon, Navarra, Navarra, Oslo, Oslo, Strasbourg, Estrasburgo, Düsseldorf, and Tesalónica. Zagreb. And we hope Y that esperamos the que future network en el futuro Netco will attract pueda atraer more cada and vez more a más ciudades para cities poder to llevar a us. cabo esta estrategia. So what did we do during the ¿Qué last podemos 2 hacer o qué years? hemos hecho? En The los últimos network 2 años, el started Netco empezó November en noviembre de 2022 and is going to 2022 end y the end of terminará June. a finales de este mes. During all this Durante time, todo este tiempo we have been hemos sido up capaces to
de tener cuatro eventos de gran envergadura, uno en Bolonia, otro en Barcelona, Berlín y el último en Bruselas, además de tener dos reuniones en línea, dos webinarios. Este es uno de ellos, el último de ellos, y cada reunión ha implicado visitas de proyecto, conferencias, etcétera. En primer lugar, lo realizamos en Bolonia. En Bolonia estudiamos cuál era el marco legal en referencia a las provisiones estatutarias legales y también los regímenes administrativos que los municipios y los gobiernos regionales necesitan adoptar para poder ayudar y también, bueno, retirar todas las barreras que impiden que haya este tipo de colaboraciones, además de estimular el apoyo. En Bolonia también visitamos dos proyectos de gran envergadura de Vivienda, uno en el sistema de viviendas Porto F5 y otro en el Salus Space. Después pasamos a Barcelona. En Barcelona nos concentramos en la innovación sostenible. La innovación sostenible cada vez es más importante por el problema del cambio climático y no es solo aumentar la eficiencia energética, sino que va también de diseñar la arquitectura y los edificios para precisamente poder reducir el consumo energético y recursos hídricos y tener emisiones cero. En Barcelona también visitamos dos proyectos de cohousing, en primer lugar la Borda y después la Xarxa. Y después pasamos a Berlín, la reunión de Berlín, que precisamente versó en detectar los mecanismos de subvención, cómo desde los gobiernos se puede ayudar a llevar a cabo estos proyectos para que sean financieramente viables. Y en este sentido, hablamos precisamente de todas las distintas políticas que nos pueden servir para promover esta idea, ofrecer suelos, también ofrecer ayuda financiera, etcétera. Después visitamos varios proyectos. En Alemania teníamos el proyecto Haus der Statistik y el otro proyecto fue el Sprichwort House Cooperative y después el Haus Syndicat Kuhn. Y finalmente fuimos a Bruselas. En Bruselas fue la última reunión y nos enfocamos en la inclusión en vivienda colaborativa, las distintas estrategias para poder desarrollar y mantener las prácticas de inclusión en este tipo de sistemas de viviendas colaborativas para poder reducir la especulación, reducir también las medidas de exclusión y también aumentar la diversidad de las comunidades implicadas en el proyecto. Visitamos también para poder evaluar los proyectos tales como Cálico y Casabe. Bien, aquí concluyo. Y sí, muchísimas gracias. Gracias por haberse unido a nosotros. Y a continuación le daré la palabra a Pierre Arnaud. Muchísimas gracias, Eduardo. Soy Pierre Arnold y trabajo para Urban Monde. Es una organización francesa y suiza. También trabajamos en World Habitat, es una fundación del Reino Unido y he estado participando en los proyectos NETCO y las reuniones que ha mencionado Eduardo en los últimos años. Y me gustaría ahora compartir una visión de conjunto de respecto a las actividades desempeñadas. En primer lugar, se trataba de conseguir estas viviendas colaborativas. Es un concepto a paraguas de distintos tipos de modelos de vivienda con distintos enfoques y siempre implica a residentes y también a otras partes implicadas. Muchos proyectos han recibido reconocimiento nacional e internacional en múltiples concursos arquitectónicos y recibimos el World Habitat Awards en la última edición de los World Habitat Awards. Tuvimos bastantes ganadores de proyectos de viviendas colaborativas. Por ejemplo, hay una cooperativa en Ginebra que se llama La Sigu, que dio residencia y vivienda a estudiantes y también
a otro rango de nuevos sistemas de cohousing para personas de la tercera edad y en el pasado también ha habido otros sistemas tales como Sostres Civic, La Borda de Barcelona también, las cooperativas de Zúrich o también Mascop del sur de Francia. Cuando tuvimos varias conversaciones con las ciudades es bastante difícil, a fin de cuentas, conseguir una definición perfecta para que todo el mundo esté de acuerdo. Hay una serie de elementos esenciales, ya que aquí estamos hablando siempre desde la perspectiva de los gobiernos locales y regionales, las autoridades públicas que gestionan fondos públicos. Así que el abordaje en Netco es que la vivienda colaborativa tiene que ser de interés público que sobrepone el interés comunitario, lo que significa pues que será una mezcla entre estas iniciativas bottom-up, como el cohousing, ecopueblos, también sistemas de construcción sostenible y también otros intereses de las comunidades que van surgiendo por todas partes en Europa y otras regiones y que representan los sistemas de vivienda público de interés general, también programas para adquisición de viviendas lideradas por organizaciones sin ánimo de lucro o con lucro limitado, además de organizaciones públicas. En resumen, tenemos una mezcla entre fondos públicos y también contribución de la propiedad de los terrenos en un marco específico que nos brinda la posibilidad de tener iniciativas bottom-up para conseguir fondos públicos y también beneficios públicos tales como serían trusts de comunidades de la tierra y además también sistemas de cohousing y también gestión de terrenos públicos, etcétera. Simplemente, para resumirlo, este partenariado entre gobiernos locales y grupos de residencias y organizaciones comunitarias y vecinos que saben cómo gestionar soluciones sostenibles para la vivienda. Por supuesto, sabemos que en el mercado privado y dentro de su esfera hay múltiples posibilidades también para poder tener proyectos de colaboración, además de inversiones y otros modelos para, por ejemplo, coexistir en aquellos lugares donde no haya responsables directos en la ciudad porque a lo mejor, bueno, al final todo se rige por el mercado y realmente ahí Netco evidentemente no se puede entrometer, pero sabemos que hay algunas ciudades europeas que están dispuestas a colaborar. Requisitos básicos para Netco respecto a la vivienda colaborativa. Bien, en primer lugar, se necesita un acuerdo en los debates de las ciudades, es que la vivienda colaborativa o el cohousing tiene que tener espacios mínimos para la organización de los vecinos. También debe contar con una organización de vecinos, tales como cooperativas o cualquier otra forma legal, para llevar a cabo pues, actividades dentro de las viviendas y en otras instalaciones. También tiene que haber la participación de los residentes o de las organizaciones en ciertas decisiones respecto a los alquileres, los costes o los cambios que se produzcan en el edificio o también los criterios de admisión para los nuevos habitantes y residentes, ¿no? Así que, bueno, al final la organización de residentes se tiene que decir precisamente en algo que decir la estructura de la vivienda. Después tenemos otros requisitos más avanzados para algunas de las ciudades de Netco. Básicamente, algunos de estos requisitos son básicos. Es algo que veremos en las presentaciones. Pero esto tal vez es más para ciudades que ya tienen una cierta experiencia en este tipo de viviendas colaborativas. Por ejemplo, nos concentramos solo en casas económicas, que la vivienda colaborativa tenga acceso a fondos porque se determina considerando en vivienda social o vivienda con apoyo. Hemos visto ejemplos sin especulación de Barcelona y de Bruselas, también la implicación muy elevada de los futuros residentes en la fase de diseño de los edificios. Antes, precisamente, de que empiece el proyecto, tiene que haber un momento concreto de reunión para poder facilitar el intercambio. Hay un debate sobre el codiseño, después también las interacciones entre los edificios, las construcciones y también las áreas
del entorno y en los barrios para que no sea una burbuja en un emplazamiento, sino que esté conectado con todo lo que sucede en su entorno, en el barrio, con los equipamientos y las actividades realizadas por los residentes. Y finalmente también en algunos proyectos de vivienda colaborativa existe la intención de la integración social de los grupos de población vulnerables. Evidentemente pueden ser migrantes o personas víctimas de violencia o también, bueno, personas con algún tipo de discapacidad, personas sin hogar, en este tipo de contextos. Por tanto, tenemos una panoplia de diversidad de casos y las ciudades, bueno, tienen sus distintas tipologías, pero como mínimo hay este terreno compartido y son elementos que sirven para inspiración, para poder tener sistemas de vivienda sostenibles para el futuro. Ahora me gustaría dar la palabra a Michael Lafon de ID22, quien será el moderador de la mesa redonda de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, Pierre. Bien, muchísimas gracias también a Eduardo y a los demás que han sido mencionados anteriormente. Gracias al trabajo realizado a nivel colaborativo en los últimos 2 años, es un placer estar con todos ustedes hoy en línea. Tal y como se ha dicho, hemos visitado 4 ciudades en los últimos 2 años y medio. Vamos a tener una breve presentación de Barcelona y Bruselas. No pudimos ir a Oslo, realmente nos sabe muy mal. Y igualmente vamos a tener una cierta información de esa ciudad del norte. Y en esas 3 presentaciones podremos ver reflejados la diversidad de las redes. Estamos hablando de estas 17 y 18 ciudades de la red. Como todos podéis imaginar, el norte, el sur, el este, el oeste, cada uno tiene múltiples enfoques, distintas culturas de vivienda, además de estrategias diferentes. Así que una gran parte del proyecto fue intercambiar experiencias, aprender los unos de los otros. Y en los próximos minutos vamos a tener unas presentaciones breves de Barcelona, Oslo y Bruselas. Doy por sentado que después tendremos algo de tiempo para las presentaciones, para poder tener un breve debate y tiempo para preguntas. También, ¿por qué no?, por parte de la gente que esté en línea. Así que si tienen preguntas, nos las pueden ir escribiendo en el chat. Para empezar, por favor, tenemos a Artur, Cristian y Rebeca. Les pido por favor si pueden controlar el tiempo. Tienen ustedes 7 minutos para sus presentaciones porque más allá de este tiempo asignado sería demasiado y les tendré que interrumpir para que pasen a la conclusión. Vamos a empezar con Barcelona. No tenemos mucho tiempo para presentar a Artur Fornés. Tal vez podría usted decir algo respecto a sí mismo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ya me ha presentado Michael, soy Artur Fornés, que soy un consultor abogado en el programa de ecovivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Arnold, ¿puedes pasar la página? Bien. El modelo de Barcelona parte del intento de ser un modelo emergente al comprobar que la gestión solo privada de la vivienda social no ha funcionado en nuestro país y la gestión solo pública o la promoción solo pública de la vivienda social, digamos, no es sistémica y es insuficiente. Por tanto, el, el, el el programa de vivienda colaborativa dentro de la vivienda social es un programa que apuesta por la colaboración público-privada en el modelo, digamos, comunitario y comercial, aunando las sinergias de la experiencia del mercado privado y la experiencia del mercado público y de los operadores sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro limitado. Este programa nace, si podéis pasar la filmina, este programa nace del Plan del Derecho a la Vivienda que formuló el Ayuntamiento de Barcelona 2016-2025, que está a punto de finalizar, y que si os fijáis, el programa de vivienda colaborativa, de cohousing, únicamente es de 535 unidades, es decir, significa el 3%. ¿Por qué? Pues porque básicamente, digamos, el foco está puesto en el resto de vivienda social para situaciones de emergencia, para alquiler asequible,
recolocaciones urbanísticas, etcétera, etcétera. Los principales objetivos del programa de Ecovivienda sí, se centran en diversificar la oferta de vivienda a través de la vivienda colaborativa, por el cual siempre la administración pública mantiene la propiedad del suelo, la propiedad de la tierra, y lo que se cede a la cooperativa o a la entidad social sin ánimo de lucro es un derecho de superficie o vuelo o de rehabilitación sobre algo que ya está previamente construido. Aquí lo que se trata es de asegurar el principio de proveer una vivienda asequible y digna y de proscribir la especulación, en el sentido de dar estabilidad habitacional a los usuarios, es decir, es un modelo que entendemos a medio camino entre el alquiler y la propiedad, pero que sobre todo a través del derecho de uso lo que permite es una permanencia y un desarrollo en la misma vivienda. Y en la otra pata del programa se basa, siguiendo las buenas experiencias europeas y de los Estados Unidos, en fomentar lo que venimos a denominar conjuntamente la vivienda colaborativa, es decir, aquella que entremezclamos la privacidad del propio domicilio con el uso de espacios colaborativos para realizar actividades. Aspectos más concretos del modelo son el ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, si puedes pasar la página, Arnold, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona cede un derecho de superficie al operador cooperativo. Es un derecho de superficie por 75 o 99 años, renovables pueden ser, pero en principio es por 75 o 99. Después veréis, ha dependido un poco de los métodos de asignación de estos suelos. Y la cooperativa sin ánimo de lucro es la que construye y administra el edificio, que además se cede un derecho de uso, concretamente en la legislación española es un derecho de uso, en el que se cede a los cooperativistas para el uso individual de la vivienda. Este modelo, digamos, no permite ventas o descalificaciones de los derechos, sí que permite la transmisión de los propios derechos entre los cooperativistas. Las viviendas siempre tienen que estar acogidas al régimen de protección pública denominado de protección oficial, que establece unos índices de precios y que los usuarios tengan que tener unos ingresos determinados. Es un producto dirigido a las clases medias o clases trabajadoras, no es un producto para los sectores más desfavorecidos, que esos serían los productos o las viviendas de emergencia. Pasados el término de, digamos, de esta concesión o de esta cesión del derecho de superficie, todo el edificio en perfecto estado de uso tiene que revertir en la propia administración, con lo cual conseguimos, mediante el derecho de reversión, con lo cual lo que conseguimos es que la administración a la vez, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, también se convierta en un operador público que pueda intervenir en el mercado más allá de las propias promociones en las que él es el único promotor. En la actualidad tenemos 130 viviendas de las 500 y pico que están en promoción. Tenemos 130 viviendas ya acabadas donde están viviendo 130 unidades de convivencia. Si pasamos la página, otros aspectos claves del programa de Ecovivienda es, digamos, todos los usuarios deben ser miembros de la cooperativa que promociona y construye la vivienda, y esos usuarios, ya lo he apuntado antes, tienen que tener unos requisitos de ingresos y de propiedades que les hagan aptos para ellos. Bueno, concretamente de propiedades, no tienen que poseer ninguna propiedad de ningún bien inmueble, de ninguna vivienda, y tienen que tener unos requisitos de ingresos salariales medios que en España
bueno, dependerá del número de las personas de la unidad familiar, pero que estaría en torno como máximo a algo menos de 50.000 euros anuales. Se garantiza la asequibilidad porque estos proyectos, aparte de la aportación de capital que pueda haber inicial en torno a un 20%, tienen que tener unas tarifas o unos cánones o unos precios del derecho de uso que tienen que estar acompasados con los precios de las viviendas de protección oficial, que hoy más o menos también los podríamos equiparar en torno, como mucho, a los 700 euros mensuales. Evidentemente, todos ellos deben ser personas residentes en la ciudad de Barcelona y empadronadas en la misma. El Ayuntamiento de Barcelona, además, digamos, da una serie de mejoras económicas y de financiación consistentes en la rebaja de ciertos impuestos que afectan a las propias viviendas, impuestos de construcción, impuestos de tenencia de las viviendas, y, digamos, canaliza los programas de ayuda de los Next Generation, que, como sabéis, pueden implicar en la legislación española hasta el 50% del coste de construcción, entre 450 y 700 euros metro cuadrado, en función de la renta que después se vaya a cobrar a los cooperativistas. Y ofrece otro tipo de ayuda, ofrece otra ayuda muy importante, que es el acompañamiento en la financiación, es decir, ofrece una especie de garantía ante los bancos para poder hacer factible que los bancos puedan prestar, digamos, entre el 60 y el 80% del costo de promoción de la vivienda, perdón, de las viviendas, aproximadamente para una promoción de 35 a 40 viviendas estaríamos hablando de 6 millones de euros. Este programa, bien, y además, digamos, este derecho de superficie se cede a las cooperativas con un canon muy bajo y que además solo se paga una vez se ha amortizado el préstamo hipotecario al cabo de 25 o 30 años, los cuales también, digamos, se permite no sobrecargar la cuenta de explotación de la cooperativa, teniendo que hacer frente de entrada al pago de la hipoteca y al pago del canon. Además, se puede llegar, dependiendo de los casos, el Ayuntamiento de Barcelona ofrece una subvención directa que también es retornable a muy largo plazo, que puede llegar hasta el 25% del coste. Esto se ha realizado a través de 3 tipos de programas. Primero, un convenio bilateral en los años 14 y 15 para 2 proyectos pilotos de un total de 33 unidades que ya están viviendo. Después, licitaciones públicas en el 2016 y 2019 con 8 proyectos y un total de 217 unidades, y con una alianza público-privada denominada Convenio ESAL, donde están las cooperativas, el ayuntamiento y las fundaciones para hacer tanto vivienda colaborativa como para hacer vivienda de alquiler asequible, que tiene en marcha el propósito de efectuar la promoción de 1.000 viviendas, de las cuales el 40%, es decir, unas 400 unidades, serían de vivienda colaborativa. Si pasamos la página, aquí tenéis una serie de fotografías de algunas de las que se han hecho. Ya ha salido en la presentación de Arnold. La derecha de todos es del programa piloto de La Borda, que tuvo un premio, como ha señalado Arnold, y que además en su momento fue el edificio de madera más alto de España. Está ubicada en una antigua fábrica textil muy importante en la ciudad, es decir, que cumple, digamos, el programa del retorno social de todos los espacios de la ciudad. Si pasamos página, aquí tenéis bueno, los proyectos de otras viviendas de más tamaño que en estos momentos se están realizando. Si pasamos página, por favor. Bien, el convenio ESAL, más o menos, yo ya lo he apuntado, es decir, participan la Asociación de Cooperativas, la Asociación de Fundaciones, una entidad o una empresa pública o una entidad pública que son los promotores públicos de vivienda más el Ayuntamiento de Barcelona, y digamos tiene no es hoy un community land trust porque no tiene una personalidad jurídica propia,
pero sí que tiene voluntad de convertirse en un community land trust y en un elemento, digamos, sistémico de la manera, de la forma de poder proveer vivienda a la ciudad en el futuro. Si pasamos página, aquí se puede apreciar una fotografía que es muy importante, no por las personas que salimos, sino porque es un acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y las dos bancas públicas, la del Estado español, que es el Instituto de Crédito Oficial, y la autonómica catalana, que es el Instituto de Crédito de Finanzas, que se tienen comprometidas la entrega de 140 millones de euros para la financiación esta del 60-70% de los proyectos. Si pasamos página podemos ver aquí la ubicación geográfica de los proyectos. Normalmente es en zonas de nueva urbanización, hay pocas en el centro de la ciudad, pero bueno, más o menos lo que se está intentando es que sea un poco homogénea en el sentido de poder posibilitar pues vivienda, este tipo de vivienda más o menos en toda la ciudad. Pero bien, con el efecto llamada que tienen este tipo de viviendas colaborativas por su inserción en el barrio y en la zona geográfica, esperamos que incluso a nivel privado ello pueda tener, digamos, una repercusión. Y como creo que además ya me he pasado del tiempo, pues lo dejo aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Artur. No problemas, claro, estamos un poquito retrasados, pero me gustaría, bueno, hacerles dos preguntas que se nos han hecho. La primera pregunta, por favor, espero que sean respuestas rápidas. La primera pregunta, usted ha dicho en la presentación que podría haber unas 1.000 unidades construidas en la próxima década, ¿verdad? ¿Es usted optimista respecto a ello? A lo mejor incluso serían más de esas 1.000 unidades. Y la siguiente pregunta es, ¿sería posible que que otras ciudades pudieran tener acceso a los proyectos, a los fondos de Next Generation para este tipo, o a lo mejor el programa Next Generation ya ha caducado y ya no tienen acceso a los fondos? Bueno, sí, muy rápidamente. Números ahora mismo, estamos en una fase que se está ampliando el convenio ESAL en 150 viviendas nuevas en 7 u 8 promociones muy pequeñitas de vivienda. Aún no se ha incorporado de estas, siguiendo el criterio del 40%, pues más o menos unas 60 o 70 van a ser para el programa de vivienda colaborativa. Pero lo que es importante, digamos, es que sabéis que ha habido un cambio de gobierno en la ciudad, pero el nuevo gobierno digamos, va a seguir impulsando este instrumento sistémico de promoción público-privada de vivienda social. Me parece que también me has preguntado sobre los Next Generation. Sí, efectivamente, en las promociones que están en curso y las que puedan, bueno, hoy todas las que están en curso tienen solicitados las ayudas, y la plasmación de estas ayudas va aproximadamente, lo explicaba antes en la filmina, puede llegar casi al 50%. Bueno, en la mayoría de los casos es algo inferior. Vienen a ser de unos 250 a unos 500 euros por metro cuadrado, más bien 250 euros de ayuda por metro cuadrado, y esto, digamos, va a ser muy significativo para amortiguar, bueno, como en toda Europa, la gran subida de precios de los materiales y el aumento desaforado de los tipos de interés que, en el caso de la vivienda social, digamos, con ingresos limitados, ha sido un torpedo en la línea de flotación. Bueno, quizá no es un buen ejemplo ya hablar de torpedos, pero ha sido un gran problema para la promoción de vivienda social creo que en Europa, pero singularmente en España, entre la mezcla de inflación, tipos de interés altos y subida de hasta el 40% de los costes de los productos y los materiales de construcción. Muchísimas gracias, Artur. No nos sorprende, ¿no?, que Barcelona haya tenido tantos programas colaborativos en los últimos años y que, bueno, realmente se haya liderado en los últimos tiempos
Muchísimas gracias por todos los ejemplos. Vemos aquí la presentación en pantalla, espero que la puedan ver. Vamos al norte, donde el sol también brilla, y vamos a hablar precisamente de las viviendas colaborativas en Oslo. Gracias, Christine. Muchísimas gracias. No sé si me pueden escuchar. Thank you. Sí. A ver, soy Christian Sattles, trabajo para la ciudad de Oslo. Christian Shadows. I work Y for the city of bien, Oslo with tengo que housing. decir abiertamente que la vivienda I colaborativa should en probably say up Oslo, front that evidentemente, collaborative bueno, housing in no Oslo ha is entrado not en la definición del neatly proyecto into a NETCO, definition ni tampoco en of the nuestro project, contexto, and ni that has to las do with políticas our que context ya and están en vigor, the ¿verdad? policies that Pero, are already sin in embargo, de place. lo que me gustaría hablar But es un poco de la situación what I want to actual talk y about también is cuáles son las where barreras y we are at the también, moment a fin de cuentas, and cuáles some of son the las areas cosas and maybe some topics que realmente hemos llevado a that we cabo. are keen to learn more about. Sí, el contexto de Oslo. Yes, Oslo es una so ciudad Oslo context. desde hace mucho Oslo is a tiempo, fast-growing aquí ha city crecido muy to the rápidamente. border Durante quite a mucho lot, among tiempo some of crecimos the con gran fastest growing velocidad. cities in Europe. También un aumento de los precios We've muy had rápido, rapidly increasing housing prices, duplicándose los precios de la vivienda en la with over última década. doubling of housing También todos prices los in nuevos 5 years. proyectos o casi todos los All proyectos, new developments, pues or most new developments, are happening han tenido que ver con into estrategias de densificación densification bastante strategies. So intensivo there's en quite este a trend sentido. in Por that otro lado, el sense. contexto de la vivienda en Oslo también es bastante The especial, housing context ya in Oslo que is also tenemos particular un in that enfoque we have liberal a market de liberal approach. mercado, This ¿verdad? is Como often sucede en signaled Noruega. or is Noruega, often como sabéis, flagged as tiene el sector de Norway has vivienda the most más longest liberal en toda developed Europa. housing sector En ese in Europe. sentido, somos un So poco in that distintos al resto sense, de países we are a nórdicos bit normalmente different cuando se than the trata Nordic de abordar problemáticas de countries' vivienda. strategies when it La comes to ciudad this. de Oslo tiene The una city of serie Oslo owns a de little land, parcelas. Tenemos una and we política have a para la policy venta of de selling tierra y land at también el market precio del price. mercado. Y tenemos And we también have a una concentration of concentración ownership de la in the propiedad private en developer el market. So that means mercado that there de aren't necessarily los owner-operators desarrolladores de screaming proyectos but the city itself is privados, being ¿verdad? active Con lo when cual it comes tenemos bastantes to problemas land. para tener terrenos públicos. Por otro lado, también Oslo Yes, Oslo is also a es una home-owner ciudad de city. propietarios. El 68% Oslo is de home, los hogares and that is son de still propiedad. El a 30% de las national familias en Oslo están strategy organizadas en that everyone cooperativas should de have their viviendas own y, own bueno, home, muchas veces which means that hemos we will, olvidado el sector we del might pull alquiler the a lo largo de sector nuestra quite a historia. bit Como he dicho, in el recent years. 30% de las 30% of familias están households organizadas in en Oslo are cooperativas. Hablaremos organized un poco housing más cooperatives, which de we will ello talk a bit more about después. También contamos con un sector later de vivienda on. pública muy pequeño, We have a very small pool of housing centers aproximadamente un versus social 4%. Es housing muy of less than pequeño de 4%, momento, teniendo en which cuenta la is demanda. too small at the moment 50% for our de demands. las unidades familiares 50% of son de una households is one-person persona households, solo. and we're seeing a very Y increase estamos llevando a in cabo también loneliness medidas para luchar contra la with the soledad. measures. Además, contamos, And como we also have an sabemos, una aging población population, which means that envejecida. the Estamos housing needs in hablando the years to de come una media is de mainly 60 for people años de about edad en 60 nuestra years ciudad. old, which is also quite particular. Por otro lado, también, si ponemos un poco en Yes, contexto so I la thought I situación de would Oslo contextualize the dentro del notion of the sector Oslo de situation within cooperativas, kind of de the cooperative viviendas, housing hemos sector in tenido Oslo un because sector we bastante have had a fuerte very en los strong cooperative últimos housing sector, 100 which años, started iniciado por los over 100 years sindicatos ago, que construían which viviendas initiated para sus by miembros y, unions, como he but dicho, el 30% de las casas en and like Oslo I said, actualmente son 50% of viviendas housing in Oslo cooperativas. is today cooperative Y housing. It después de was la guerra eran in the post-war viviendas era, it autoconstruidas y was las cooperativas self-built contaban con el and apoyo cooperatives y or la both adquisición de la tierra, through the también municipal acquisition préstamos de plan, largo plazo y long-term también land leases, préstamos and por parte affordable del loans by the state Banco del housing Estado, bank. un So modelo muy similar maybe al que está perhaps a desarrollando similar Barcelona model to what actualmente, Barcelona is algo developing at the que veremos a moment. continuación. Este It seems like modelo they've fue had a lot of formalizado en los años business 60. models Se trata formalized de in the un modelo de 1960s. accionistas It's a joint compartidos ownership shareholder conjunto model con with cooperativas de viviendas individual individuales cooperatives that organizadas a través organize de las through cooperative asociaciones housing de associations. viviendas. Esta And estructura, sin lugar so a dudas, its bueno, democratic structure ha has been sido. upheld. Y en estas cooperativas tenemos asambleas So generales in these y housing también cooperatives, tenemos you un have miembro general seleccionado. assemblies, and
que gestiona precisamente cada individuo una cooperativa de vivienda y después también ayuda y guía precisamente a las asociaciones de cooperativistas. Y este sector fue regulado a nivel de precios hasta los años 80-90. Pero actualmente lo que es importante es que es un sector más basado en el mercado, por lo tanto todas las casas se venden al precio de mercado y la Asociación de Cooperativas de Viviendas construyen sobre la base de los principios del mercado. Y las normas in situ es que el municipio fue capaz de ofrecer tierras, ya no está ese marco legal y también, bueno, no tiene ese tipo de préstamos que teníamos en el pasado, así que se ha fragmentado de cierta medida este sector, pero los proyectos de las cooperativas aún siguen ahí. Y hablando un poco de las viviendas colaborativas en Oslo, creo que necesita un cierto contexto donde empezamos y ver cuáles son los potenciales. Si hablamos de la vivienda colaborativa, en Oslo tenemos un enfoque en tipo de colaboración también que va desarrollando y desarrolla, bueno, de una cierta manera. Por ejemplo, tenemos, tal y como se ve aquí a la derecha, arriba, tenemos una imagen de un modelo de un proyecto de viviendas para Asociación de Jóvenes Artistas que intenta establecer sus propias viviendas para poder tener fondos. Tenemos muchos grupos pequeños que intentan desarrollar estos proyectos no comerciales, pero no están teniendo éxito en larga medida por el precio y restricciones y falta de subvenciones. Restricciones en préstamos y altos precios de la superficie. En los años siguientes hubo un aumento de la participación para planificar proyectos comerciales, especialmente por el papel activo de las asociaciones cooperativistas y la presión del mercado privado. No necesariamente se construyeron el tipo de apartamentos que necesitaba la gente con las necesidades satisfechas. Por ello, se siguió construyendo con dimensiones más pequeñas y pequeños ajustes para poder construir tu propio apartamento. Tipos de viviendas. También departamentos para distintas generaciones, las familias pueden vivir juntos. También equipamientos compartidos, también con las asociaciones de vivienda. Ha sido de gran ayuda también la implementación para compartir las tecnologías para las cooperativas de vivienda, por ejemplo, aplicaciones que permiten compartir más o pedir favores por parte de los vecinos o a los vecinos. Aquí podemos ver que las asociaciones juegan un papel muy importante también cuando se trata de tener enfoques que tienen mucho más a ver con la transformación, con el cambio climático. Aquí también en el contexto de Oslo podemos ver cuál es el potencial que tienen las asociaciones de vivienda
están poniendo las bases, claro, para tener distintas iniciativas locales y también para trabajar en el compartir las distintas tecnologías y también los distintos equipamientos y muchas de las asociaciones de vivienda en Oslo están liderando. Tenemos, por ejemplo, el Ubus Living Lab, que es un proyecto experimental que intenta, en cierta medida, desarrollar nuevas tipologías, nuevas maneras de vivir y también desarrollar nuevas maneras para compartir, pues, sistemas más sostenibles y más amigables con el medio ambiente. El aspecto que nos falta, claro, a fin de cuentas, es, diríamos, el aspecto colaborativo. Es difícil para Oslo poder desarrollar todos los aspectos colaborativos porque hay restricciones tanto nacionales como locales. Como he dicho, los costes de construcción y los precios de la tierra van en aumento. Es muy difícil para los grupos individuales poder iniciar sus propios proyectos. Y finalmente también para la ciudad en sí misma, bueno, pues no tenemos una manera fácil de ayudar a estos grupos, tanto a nivel de la reglamentación local como nacional. Cuando se trata de los préstamos, el contexto actual no facilita, ¿no?, que los grupos puedan conseguir los préstamos. Se trata precisamente de una barrera que estamos experimentando. También diríamos que no hay precisamente, diríamos, una planificación para poder tener más contratos y también tener responsabilidades añadidas si el grupo o, bueno, está trabajando en un proyecto de construcción por sí mismo. También, por otro lado, tenemos una falta de, diríamos, de categorías administrativas. Por ejemplo, yo sé que hay algunos países europeos que pueden regular alguna tipología también de viviendas, ya sean sociales o de otra categoría, para poder categorizar, ¿no?, la disponibilidad de superficie construible. Y tal y como he dicho al principio, la ciudad también, bueno, está sufriendo restricciones respecto a la venta de los terrenos públicos. Aquí es como nos encontramos, esta es la situación. And Sí, esta es la situación de yes, momento. so Y lo que estamos haciendo, bueno, hemos visto precisamente el trabajo realizado por la red Netco. Estamos creando cada vez más conocimiento y aprendiendo de otras ciudades. Y yo creo que, bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Creo que se me ha pasado el tiempo. Muchísimas gracias, Kristen. Sí, estamos con un poco de retraso, pero a pesar de todo, me gustaría pedirte una pregunta, ¿no?, con una respuesta breve. Hacerte una pregunta muy grande. Vemos lo que la vivienda colaborativa en todas las ciudades está trayendo, ¿no? La innovación es muy importante teniendo en cuenta todos los retos que tenemos, ¿verdad? Y ha presentado este Living Lab, el Opus Living Lab, este laboratorio vivo. Tal vez nos podría dar un par más de ideas respecto a lo que es el Living Lab y a qué se espera, ¿no?, que sea el Living Lab y que cómo va a contribuir para las viviendas cooperativas y las viviendas colaborativas. Bueno, se trata de una asociación muy grande, UBUS, que lleva a cabo todas las actividades de este Living Lab. Es un edificio donde se pueden encontrar distintas tipologías de apartamentos donde la gente puede ir a vivir, así que podemos vivir en distintos, diríamos, modalidades, ¿no? Grandes colectivos, en la tipología de viviendas grandes hechas de hormigón, grandes espacios. Se puede compartir también, por ejemplo, qué tipo de espacios se gustaría compartir en esos espacios grandes, ¿verdad? Cómo organizarse, cuál sería la mejor manera. También probar, por otro lado, cuál sería el modelo más atractivo y la mejor manera para organizar este tipo de sistemas para compartir tanto los aspectos sociales y después también tener en cuenta más cuestiones relacionadas con los temas ambientales. Muchas gracias, Cristel. Bien, eh, tendré que ir a Oslo a ver lo que está pasando respecto a la innovación. Tenemos que avanzar porque el tiempo pasa muy rápido. Estamos con un poco de retraso. Rebeca, por favor, muchísimas gracias. no.
Muchas gracias. Gracias por haber hecho esta presentación y mostrar dónde estamos. A ver si tenemos tiempo para preguntas. Rebeca de Bruselas. Muchísimas gracias. Voy a hacerlo rápido y suave. Bien, soy Rebeca Bosch, soy la gestora de proyectos para Brussels Housing, que es el departamento regional de vivienda social en la región capitalina de Bruselas. No puedo controlar mi... Gosia, could you please go forward? Yeah, thank you. Let me start by briefly explaining our local context in the Brussels capital region. So we are a region Rápidamente, el contexto de la capital de close Bruselas. to Estamos hablando de 1,2 1.2 millones de million habitantes, with 180 different con nationalities. más de 100 More than nacionalidades 50% distintas. of El our inhabitants 60% de rent. los habitantes alquilan. The enormous rise El in aumento housing de los precios y prices la and the falta low también affordable de housing stock de vivienda has social created está hecho que la unfortunate housing crisis de la price vivienda en Bruselas differentials. sea cada vez más Low-income acuciante. families experience Muchas several familias están challenges in the sufriendo housing problemas por market, causa de la primarily vivienda, in lo que hace que disadvantaged haya neighborhoods barrios, evidentemente, who live in más overcrowded problemas en los housing. barrios, sobre And they spend todo a high amount of porque money on los housing propietarios están at aumentando los plus of precios de los other alquileres expenses such as y food, también la falta de healthcare, poder hacer frente a transport. gastos tales como la The alimentación 10% o of la gross educación. Por lo households tanto, residents spend estamos on hablando de un average 45% of their 45% income on de housing gasto en alone. los ingresos dirigidos solo a la The housing vivienda, market is also 45%. También permanently la pressured presión from por culpa de la financialization of housing, financialización, incluyendo including también the la emergence of emergencia new speculative de housing nuevos models, such modelos, as tales co-living como and la the covivienda y conversion of también homes into la staged conversión accommodation de that are rented out viviendas via platforms such en as pisos Airbnb. It's turísticos also a con la drop off plataforma just of Airbnb. the Por lo rental tanto, el market, mercado de thus alquiler está causing sufriendo prices on muchísimo, the está housing causando una market presión muy and grande, por resulting lo in tanto, un price aumento de increases. precios. Bien, So dicho with esto, regards vemos cuáles to son the las different distintas types of modern tipologías de housing vivienda that exist within the colaborativa Brussels en la region, and the región more de actively Bruselas. involved in Estamos precisamente dando supporting the community apoyo rent a housing este model modelo is since detrás de 2012. propiedad The affiliates have worked comunitaria. vertically with Los gobiernos y la government and administración están administration, trabajando para and they poder still do, tener una to oferta offer an mucho más alternative amplia, way of ofrecer affordable pues neighborhood sistemas de quality vivienda de gran to the local calidad para los residents of our habitantes region. locales en toda la So the región. land is considered as La a tierra public se good, considera como un so bien the dwellings común can remain y por lo available from one tanto generation tiene to the que next. estar But disponible they para also una need to be generación y otra, pero affordable to también residents hay que in the immediate mejorar los surrounding neighborhoods barrios in the y de una initial phase. manera colectiva. How do we ¿Cómo support precisamente collective estamos housing dando in our apoyo a las region? medidas colectivas? Estamos Currently ofreciendo subsidizing different subsidios a distintas organizations organizaciones involved in implicadas collective en vivienda housing. colaborativa. With regards to Respecto the a CLTPs, those Community los Rent Housing Portals, procesos at the que beginning they were al principio todo subsidized lo on subvenciona different para distintos projects, but not in a proyectos, structural pero de way. una manera And in estructural. En el año 2012, they have 2012 been se officially reconoció recognized by the oficialmente por government parte del by including gobierno, them as additional land incluyendo una clients in alianza our de legislation in the Brussels propietarias Housing Code. dentro From then de on, we la decided to legislación financially regional. support the Después CLTP on a se more crearon structural nuevos way by permisos granting para yearly poder ofrecer subsidies fondos y to financiar finance their también los projects proyectos y and así also to también cover their operating cubrir costs. los costes operativos. Community land trusts are now También more and more cada vez widely hay known, but just más to quickly trust explain the de general mechanism. comunidades So the de CLT process, propietarios y, which was the por first CLT in ejemplo, the lo continental vemos a Europe, nivel del of primer course not that CLT different en from other Europa CLTs. continental. According to their Según su philosophy, filosofía, la market tierra no value, tiene valor al access to mercado, se tiene que affordable dar quality acceso housing on our asequible a la vivienda territory. para todo el mundo, lo que This means that the significa que CLT acquires el land to manage it CLT for the benefit adquiere of the la tierra, community. Therefore, the después land is a es de collective propiedad fund. colectiva. However, the dwellings on the Después, land are a pesar individually de que owned los by residentes the son los residents, or propietarios in de la some tierra o a veces cases también by las organizaciones, organization tales como por such ejemplo as an association asociaciones o or cooperative, cooperativas and then que rented out. pueden pasar a alquilarlo. The Después owners los of the dwellings propietarios get pueden vender variable or with a price cap. las So they viviendas, can pueden recuperate what they recuperar lo invested invertido with a con una small cantidad nominal amount. pequeña. The sales price Respecto limitation a guarantees that el acceso access to the a property la remains propiedad, affordable resale after resale. tenemos With una serie de regards to estrategias para both saber qué and población se puede performance beneficiar de model, este modelo. Las condiciones conditions are están stipulated in the escritas en la legislation. legislación legal. La The más most important importante, ones, por of course, supuesto, are es that they que don't no tienen que already ser be a homeowner propietarios y and que los their revenues ingresos no cannot tienen exceed the excess que income superar available for social housing el registration in umbral our para poder region. tener una Therefore,
Casa de Protección Social. El modelo CLT permite que las familias con menos ingresos puedan tener acceso a una propiedad. Desde la creación en 2012, el modelo CLTP ha construido y ha renovado 104 viviendas a través de 5 proyectos y actualmente estamos implicados en más de 84 proyectos que están construyéndose. La siguiente diapositiva. Desde el reconocimiento en 2012 hubo una petición para la formalización del mecanismo del CLC y la colaboración de la región capitalina de Bruselas y el CLTB. En 2021 el gobierno de Bruselas adoptó un decreto para organizar la Alianza de Propietarios Regionales, su acreditación y también su financiación. El objetivo detrás de este acuerdo era legislar el sector y especificar también las modalidades. La adaptación de este decreto también abrió nuevas oportunidades y posibilidades para que todos los actores fuesen reconocidos para poder constituir alianzas en el futuro. Este reconocimiento evidentemente conlleva obligaciones y también derechos respecto a la gestión de los contratos. A través de esta aprobación se le dio al CLTB el estatus claro de operador para las políticas. Perdón. Esto significa que son capaces de obtener las aplicaciones para las transacciones inmobiliarias un 6% en lugar de un 21% del IVA. Para que tengan una idea respecto a la cantidad de fondos que hemos podido ofrecer, en el año 2023 el CLTP recibió 2,6 millones de euros como subsidio para inversiones y 500.000 euros para los costes operativos. También dimos fondos a otra organización reconocida en nuestra legislación que se llama Asociaciones Trabajando para Promover la Integración a través de la Vivienda. Esta se llama Hábitat de Participación para informar, asesorar y acompañar la creación de proyectos colaborativos de viviendas. La siguiente. Aquí podemos ver dos ejemplos de proyectos de vivienda colaborativa en la región de Bruselas. Podemos ver el ejemplo de Cálico a la izquierda y a la derecha Casa Viva. Cuando empezamos nuestra participación en la red Netco, pudimos aprender de otros modelos existentes de vivienda colaborativa y pudimos visitar los distintos proyectos. Uno de los factores más importantes que contribuyó en el modelo de vivienda colaborativa es esta voluntad política para poder ofrecer apoyo financiero, pero también para poder ofrecer un marco legal y hacer que estos modelos alternativos fueran posibles. Así que la participación en esta red nos ha ayudado y seguirá ayudándonos para aumentar la concienciación en en el gobierno regional. Respecto al futuro de la vivienda colaborativa en la región de Bruselas, bueno, vamos a dar apoyo al modelo de propietarios, tal y como hicimos desde el año 2012, especialmente en 2021, gracias a la concretización de nuestra colaboración. En junio vamos a tener elecciones, así que vamos a ver cómo se seguirá dando apoyo para poder desarrollar estas estrategias con los nuevos gobiernos o si tienen ganas de dar apoyo a nuevos sistemas de viviendas colaborativas en nuestra región. Somos bastante optimistas que los nuevos gobiernos verán el beneficio de este modelo y se seguirá ofreciendo a viviendas a precio asequible y colaborativas para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Bien, tenemos ya las tres presentaciones, Barcelona, Oslo y Bruselas. Tenemos algunas preguntas que se nos han enviado y, en primer lugar, una pregunta para Rebeca. Teniendo en cuenta el modelo CLT, ¿cómo se podría aplicar en otras ciudades y países? Después, otra pregunta que podría ser para Rebeca o para Barcelona, para Artur y también Oslo. ¿Cómo se puede escalar este modelo, no? Y adaptar. Hemos visto cifras 1000 pisos para Barcelona en la próxima década. ¿Cuál sería la visión para Bruselas?
en los próximos 10, 20 años. Y finalmente, una pregunta para Kristen, seguramente la habrá visto en el chat, pero la disponibilidad de viviendas. Tiene que ver con la disponibilidad de viviendas. No te quiero colocar demasiado el foco, Kristen, pero la pregunta sería, ¿cómo se está atajando el problema de la vivienda asequible en la región de Oslo? Veamos, empecemos con la pregunta de Rebeca, el modelo CLT, y después la pregunta sobre Yeah. cómo se puede escalar. Well, Sí, tal y como he mencionado, so el modelo CLTB, has bueno, el modelo the CLT CLT en model Europa continental Europe continental has originated se originó en in Brussels, Bruselas and y desde since then, entonces well, they have been solicited pues se ha a pedido lot muchísimo, ¿no? Por by parte de other otras cities ciudades in en Europe Europa que querían to recrear este install modelo en un energy city contexto projects. específico también, en su I think there are contexto. a lot of Yo creo examples. que hay muchos You can ejemplos, tal y como see podemos ver en France as well. Francia, They've adopted que changed a little adaptó un bit poco con the model. algunos They didn't cambios call it the este CLT modelo model, CLT. but Ha sido relatively muy creative. creativo, han They've sido contacted so capaces de many estar en European contacto con muchas ciudades European europeas, cities ¿verdad? with Con the SHEET el project as proyecto well. SHEET That que se really creó al was like within principio a y rather se small creó una red network pequeña of de European ciudades cities europeas interested interesadas in en multilaterals, la propiedad and de now tierras they've created the comunitarias y después se network han of creado CLTs. CLTs So a nivel it's an europeo. Se trata de una organization organización apart aparte that its que goal is also sirve to para promote promover this este model modelo también a través throughout del Europe. continente, Yeah, sí, en throughout este Europe in caso. this case. ¿Y la And otra the other pregunta cuál era? question was ¿Tenía que about ver con scaling escalar up. o aplicar en otros Well, like I said, lugares? for us Bueno, es it's quite bastante difficult difícil, since ya we're que a at the fin de end cuentas, of pues the let's say the diríamos que present la actual legislation, the legislación en present los gobiernos governance actuales, that is in place. So bueno, in June we will que have tenemos, en hope we junio have tendremos otro another gobierno porque government. va a haber elecciones So que that will probably probablemente change pues cambiará the la vision and the visión long-term y la perspective. perspectiva a más largo plazo, ¿verdad? Así que So bueno, we're tenemos really muchas eager ganas to de ver see cómo se how this will develop. desarrollará todo en nuestra región. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, nos sorprende, ¿no? En todas las ciudades, claramente, tal y como sabemos, pues los gobiernos cambian casi siempre, ¿no? Después de las elecciones y el sistema de viviendas también, ¿no? La pregunta para Oslo, otra vez, nos ha dicho al principio que es vivienda colaborativa, ¿verdad? Y en algunas ciudades, vivienda colaborativa está muy relacionado con casas asequibles, vivienda asequible o vivienda social. Una vez más para Oslo, cómo este mercado, ¿no? Se relaciona los unos con los otros y con el mercado, por ejemplo, de la vivienda social, etcétera. Yeah, so Sí, como he so where intentado it goes expresar en Noruega, el the housing mercado market de is la very vivienda está much muy orientado por el market-based. mercado privado, o sea que tenemos un sector de vivienda social muy limitado, un 4% solo, que cuenta con ayudas y subsidios. Y todos los esfuerzos de viviendas colaborativas se tienen que realizar ampliamente, en la mayoría de los casos, dentro del sector del mercado general, lo que supone evidentemente que no sea muy asequible. Y el esfuerzo para que sea más asequible en Noruega pasa por crear nuevas modalidades y por lo tanto también poner restricciones o enmiendas en cómo se construye, qué se construye y el precio que costará. Y también tiene que ver en, por ejemplo, cómo incluir a las personas vulnerables y personas que tienen ingresos reducidos que puedan tener, por ejemplo, acceso, ¿no? a los préstamos que da el Banco Nacional para la Vivienda. Estos son el tipo de estrategias y políticas que tenemos a nivel más general para poder conseguir, por ejemplo, fondos y para que también se base sobre todo en las necesidades concretas de cada individuo. En el contexto de Oslo va precisamente de poder suplantar esta gran brecha que se está creando, ¿no? en el mercado del alquiler y personas que se quedan completamente fuera del mercado de la vivienda porque los precios están creciendo de un modo terrible. Muchísimas gracias, Kristen. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más y esta pregunta es para Barcelona. Sí. En la presentación
Se habló de la solución comunitaria público-privada. Es bastante interesante, ¿no? Se ha hablado de vivienda colaborativa, pero especialmente de la perspectiva del gobierno local, el partenariado público-privado. La pregunta es muy fácil. ¿Cómo las autoridades locales y los gobiernos regionales se han puesto de acuerdo para poder encontrar maneras y trabajar para poder incentivar la vivienda colaborativa? También podría hablar un poco más a cómo se está aplicando en Barcelona. ¿Y cree usted que se podría aplicar en otros lugares, en otras ciudades europeas, esta idea de comunidad público-privada, Artur? Sí, sí, muy rápidamente. O sea, es el concepto de machucato. No se trata de redistribuir, sino de predistribuir. Entonces, los operadores que están en el mercado necesitan establecer alianzas. Los operadores evidentes es el sector privado, que cuando haga vivienda social tiene que tener un ánimo de lucro limitado, es decir, no se trata de que gane el 30%, sino que se trata de que gane efectivamente, pero que tenga un ánimo limitado, un interés limitado, y el sector sin el ánimo de lucro. Claro, ahí tiene que haber, digamos, un interés político por parte de las organizaciones y de las entidades en establecer ese convenio. De todas maneras, disculpa, pero yo tenía interés en responder la pregunta de cómo saltamos en escala. Yo quiero hacer 3 propuestas que son muy oportunas para esta organización. En primer lugar, yo creo que tenemos que avanzar, y desde Netco es el lugar adecuado para incentivar la producción de una directiva comunitaria sobre vivienda colaborativa de carácter social, es decir, aquella que más o menos está dirigida a las clases medias y las clases trabajadoras. También se puede trocar la iniciativa privada, pero eso efectivamente, pues bueno, ya está en manos del sector privado. Y 2, lo apuntaba también Cristi de Oslo, el gran problema para este tipo de iniciativas, donde la promoción también recae en sectores, ya sea privados o con ánimo limitado o sin ánimo limitado, es la dificultad de construir con los precios y con la financiación actual viviendas que forzosamente tienen que ser asequibles. Por tanto, el gran salto de escala que tendría que promover Netco es que el Banco Europeo de Inversiones pueda financiar directamente alianzas comunitarias locales y no solo a gobiernos y a administraciones, porque entre poder hoy pagar un interés algo superior, muy inferior al Euribor, o tener que estar pagando más del 4% que está pidiendo la banca pública en España, y me imagino que en el resto de Europa, pues ahí hay un salto. Y entre poder prestar a 25 o 30 años, o que se pueda prestar a 40 o 45 años, también hay un salto. Y esa es una llave, es decir, no tiene que ser, igual que el Banco del Consejo de Europa está empezando a prestar directamente a operadores, tendríamos que poder conseguir como Netco que el BEI pueda prestar directamente, que por ejemplo el BEI pueda prestar a la Alianza de Bruselas, o que pueda prestar al Convenio SAL, o que pueda prestar a las otras ciudades de Europa, no pasando exclusivamente por las administraciones. Gracias. Muchas gracias, Artur. Creo que tenemos que terminar esta sección, pero sin lugar a dudas, esto es una magnífica transición a la siguiente sección, que es la de crear recomendaciones políticas. Gracias. Con RedNetco, como ha sido mencionado, ¿verdad? En los últimos 2 años y medio, pues hemos pasado muchísimo tiempo y energía aprendiendo los unos de los otros, intercambiando experiencias, pero tenemos que ir más allá de las experiencias y también queremos mejorar cuáles son las condiciones para ver cómo las futuras generaciones de la vivienda colaborativa, comunitaria, etcétera, y de cooperativas, ¿no? Yo creo que Artur acaba de mencionar un punto muy importante, ¿no? Que nos lleva precisamente a conectar con los niveles europeos. Así que los próximos minutos, tanto yo como Pierre vamos a subrayar cuáles son las recomendaciones políticas que han ido surgiendo de nuestra red.
Las recomendaciones se basan preponderantemente en los inputs que hemos recibido de estas 17 ciudades europeas que están resumidas aquí en pantalla, ¿verdad? Y todo lo que hemos podido apreciar como puntos principales. Para empezar, tenemos esta idea de pensar hacia adelante. ¿Qué quiere decir pensar hacia adelante? Se trata de tener un sistema o modelo a largo plazo en la vivienda colaborativa. Queremos precisamente este sistema para los próximos 50 o 100 años venideros. Este es el concepto de sostenibilidad, no solo para los próximos 3 años. Y cuando lo decimos, estamos animándonos a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? A todos los gobiernos y todos los partners, tanto locales como otros actores, para que estemos más implicados a largo plazo, ¿no? Después también, ¿qué significa precisamente un sistema sostenible de viviendas en los próximos 50, 100 años? A vivienda de alta calidad, ¿verdad? Que consuma menos energía y que pueda tener mejores recursos. Sí, Pierre. Muy rápidamente. La importancia también de ser ambicioso como gobiernos locales y regionales para fijar objetivos, tal y como ha presentado Artur, ¿no? 1.000 casas en una década. La ciudad que vivo es más pequeña de Barcelona, es Rennes, en el noreste de Francia. Tiene proyectos para 100 casas todos los años, producidas. Algunas ciudades tienen la posibilidad de promover viviendas colaborativas en cada uno de los proyectos de renovación o proyectos de recuperación para cerciorarse de que hay espacio para ese tipo de proyectos colaborativos, especialmente cuando estamos en una fase experimental y los grupos están mejor constituidos, ¿verdad? Así que ser ambicioso, fijar los objetivos, dedicarse a ello es realmente muy importante. Claro que sí. Después, alquilar tierra pública o superficies públicas, no solo recomendaciones de todos los partners de algunos de ellos. En este caso, vemos el ejemplo de Barcelona. Esta cesión también lo hemos visto en Berlín, lo hemos visto también en Ámsterdam y otras ciudades. Significa que las ciudades mantendrían la propiedad de la tierra como mínimo 75 años o 99 años, ¿verdad? O incluso también con el trust de tierras comunitarias como sucede en Bruselas y permitirían y al mismo tiempo incentivarían la creación de ese trust de tierras comunitarias para gestionarlo de manera no lucrativa y también la disponibilidad, que sea asequible. Y la idea es sacar el coste de la tierra para que sea mucho más sencillo al final y tener un precio más asequible. Sí, y respecto al tema de los fondos, el apoyo público realmente puede marcar la diferencia, permitiendo también que se pueda tener finalmente un préstamo hay ejemplos, por ejemplo, de Ámsterdam, Ginebra y otras ciudades que ofrecen préstamos para, es un pequeño préstamo para que el grupo pueda tener y conseguir según qué activos y poder tener un préstamo tal vez más grande en un banco privado para que no empiecen con nada, especialmente cuando se trata de un primer proyecto para una cooperativa, un CLT o un sistema de cohousing para que puedan dirigirse a los bancos, ofrecer una cierta confianza. Es especialmente difícil cuando hay un préstamo colectivo que, bueno, no a nivel individual, porque los bancos no están habituados a los préstamos colectivos y muchas veces no confían en el sistema y por tanto cuando hay una garantía pública, como es el caso de Barcelona, este tipo de préstamos de estímulo, pues hace que sea mucho más fácil, ¿no? Tomar y conseguir esos préstamos. A nivel europeo también lo mismo. Un par de recomendaciones. Ha habido una serie de discusiones, debates por parte de la sociedad civil para poder tener fondos a nivel europeo para compartir, por ejemplo, equipamientos y ser capaces de tener préstamos con el mismo propósito, por ejemplo, no sé, para poder tener después un préstamo mayor
repagar el préstamo ofrecido por la institución europea y así cada uno de los miembros del grupo puede devolver el dinero. Sería realmente muy importante, especialmente para ciudades o para regiones y países que no tienen aún ningún tipo de experiencia en dar fondos a los proyectos de vivienda colaborativa, especialmente de Europa del Este o del sureste de Europa, donde la sociedad civil intenta conseguir fondos y préstamos, pero es prácticamente imposible, ¿verdad? Eh, Artur ha mencionado, ¿verdad? Las instituciones financieras que podrían ofrecer este tipo de ayudas y así finalmente conseguir mecanismos para empezar con otros grupos en toda Europa. Okay, so last but not least, Bien, y en and último this lugar, recommendation also connects with what Pierre was just saying. esta A lot of what recomendación Artur was tiene saying que ver con lo que ha is dicho Pierre y opposite. también Artur. Affordable housing, affordable property Evidentemente, housing needs some las government viviendas support these colaborativas days. asequibles That can necesitan come from the apoyo hoy local en level día. or the national Pueden level, venir a nivel or by local, regional o policymakers on nacional, the European pero level. también necesita venir de The nivel point here europeo. is, La idea finally, in siguiente summarizing, es, in all y of our ya para cities, we concluir, need en todas what nuestras Raul said, ciudades projects of pioneering necesitamos lo que projects. se denominan Projects that proyectos provide inspiration, pioneros que projects that sean develop. fuentes de inspiración, We proyectos que learn nos sirvan about para aprender. sustainability, we learn Hemos about aprendido de desarrollo sostenible, spaces, we hemos learn about visto cómo la gente comparte participating, espacios, cómo la gente también we learn about participa, ¿verdad? different Hemos aprendido también models for de ownership. múltiples modelos para la These propiedad o projects, para el alquiler. when they Así are que estos ambitious and when proyectos, they cuando son are ambiciosos experiment or y también demonstrating cuando son things, experimentales, demuestran we need to que be requieren un moving poco de faster, apoyo añadido. I would say, Tenemos que avanzar or learning rápidamente, through claro or que sí, demonstrating con things nuestros aprendizajes y at all demostrando levels todo lo to ejecutado a mobilize todos los more niveles support. para poder conseguir aún más apoyo Thank you, en and este that's it tipo de with proyectos tan pioneros. all these Gracias. recommendations. Creo que podemos lanzar, por tanto, esta Yes, serie and de we'll also be recomendaciones putting políticas. the Sí, chat in the chat claro que so sí. you can Podremos see compartir also también en el chat our email. y podremos también recibir más información So now a través del email. give the floor to Ahora vamos a Maite pasarle la palabra a Maite of the region of Navarra and de la región de Navarra y coordinadora también de NETCO. Maite tiene la palabra. Good afternoon. Thank you very Muy much buenas to the tardes, speakers. muchísimas gracias. 129 people connected. Qué bien, aún estamos 129 personas, lo que es una buena señal. En primer lugar, me gustaría decirles que estos 2 años de intercambio han sido muy fascinantes, muy provechosos. Hemos podido ser testigos de la evolución y también del interés creciente de las ciudades, iniciativas y también de la investigación realizada en la vivienda colaborativa. De hecho, aún seguimos recibiendo peticiones de ciudades, organizaciones, tal como por ejemplo el Centro de Investigación de Vivienda Europeo en Holanda, la Municipalidad de Belt. También tenemos varios informes que se acaban de presentar de otras ciudades. También, por otro lado, tenemos a través de la Comisión Europea la invitación de poder participar en la reunión de ciudades en octubre. La vivienda colaborativa es un trending topic en todas las iniciativas realizadas a nivel europeo. El principal objetivo de NETCO hasta la fecha ha sido compartir el conocimiento de la vivienda colaborativa desde la perspectiva de los municipios. eh, Desde los funcionarios también, que muchas veces saben cómo enfrentarse a la realidad, de los ciudadanos muchas veces no tienen también cómo dar apoyo y estructurar los programas para poder promover precisamente esta línea de acceso a la vivienda. Por otro lado, también el proyecto NETCO está llegando a su fin este mes, en abril, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas ha sido un proyecto de gran interés para muchísimas ciudades, entre ellas regiones también, como es el caso de Navarra y su gobierno regional, que yo lo presento, para poder seguir avanzando, intercambiando aprendizajes y haciendo visitas de campo, compartiendo recursos respecto a la vivienda colaborativa.
realizamos una serie de encuestas en las ciudades partners y quedó más que claro que se requiere de intercambios tanto en línea como en persona para poder visitar cuáles son los servicios que se han ido implementando en estos últimos 3 años y también tener la posibilidad ofrecida por algunas ciudades y partners para poder participar en proyectos y que en cierta medida estas redes pues finalmente se conviertan en el espacio común para aunar todo este conocimiento. Por otro lado, también para que esta red sea más flexible, no tan burocrática, abierta a la participación de las ciudades y regiones a nivel distinto. De esta manera, tenemos la ambición de hacer participar a los partners de distinta manera para poder aunar los esfuerzos de todos los miembros de nuestro grupo, seguir contribuyendo activamente en la red tanto a nivel financiero como también a nivel de proyectos. Por otro lado, también estamos abiertos para que las ciudades y las regiones puedan participar como miembros asociados y participar a través de actividades, eh, tener un papel comprometido y activo, también a través de organizaciones partners no gubernamentales que estén activas en este ámbito y que quieran seguir intercambiando para nuestro noble objetivo. Y para ello, actualmente estamos pidiéndoles a los a personas, partners, ciudades y miembros potenciales que envíen un email a Netco. Tienen la dirección de email abajo, netcoprojectcontact@gmail.com, para precisamente nos digan que si están interesados o no, porque lo que queremos finalmente es cumplir con el plazo que termina el 6 de mayo. Para recoger toda la información y sus inputs, vamos a tener una reunión online entre ciudades y regiones el día 7 de mayo. Somos un grupo de ciudades y regiones dispuestas a participar y nos gustaría, bueno, estructurarlo todo para ver cuáles son los pasos futuros. Así que si su ciudad, su organización está interesada, por favor, pueden enviarnos un email. Muchísimas gracias y espero que el proyecto NetGo vaya creciendo y vaya cada vez más lejos. Creo que nos encontramos en un momento muy interesante, tanto a nivel de aprendizaje como también en Europa, para seguir desarrollando nuestro partenariado. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Gracias a todo el mundo. Bien, ahora vamos a terminar. Ahora creo. Y simplemente me gustaría decirles que como parte de Netco, estoy pensando respecto a cómo hacer avanzar todo y por ello, para seguir adelante, nos gustaría ahora darles en directo una encuesta muy breve que básicamente son solo 3 preguntas, así que si pueden, por favor, responder mientras estamos hablando, sería maravilloso para nosotros, pues poder mejorar siempre lo posible la tarea que estamos llevando a cabo, nuestro trabajo y también aprender qué podemos mejorar para las próximas ocasiones. Ok, bien, estamos terminando. Espero que hayan rellenado ya el feedback de la encuesta. Simplemente unas palabras. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo. Sin este equipo, bueno, no hubiésemos podido terminar y hacer que todo esto sea posible. Después, muchas gracias también a las ciudades actuales, las 16 ciudades actuales, que, bueno, activamente se han implicado en el desarrollo de estos 2 años del proyecto NetCo. Y en tercer lugar, simplemente para
Que quede claro, esta red es una red entre ciudades, pero una de las ideas es precisamente en la segunda ronda de el Netco 2.0, o como la quieran llamar, pues nos encantaría poder presentar y incluir a la academia, la sociedad civil y a otros actores en esta red, porque sin lugar a dudas podremos reforzar la capacidad de nuestra red para poder ser escuchados y aprender los unos de los otros y también poder influir, ¿no?, a la Unión Europea en el sentido que realmente hemos hecho hasta la fecha. Así que sí, sigamos teniendo presentes que esta red seguirá creciendo y por favor envíennos un email si les interesa seguir participando, especialmente si son ciudades o si son organizaciones o también un grupo de investigación o algún actor del sector académico. Por favor, envíennos un correo en la dirección de correo que tenemos aquí. Una vez más, muchísimas gracias por su participación y nos vemos en breve. Cuídense.